Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que bien. Antes de empezar quería decirles que el link del fanfic estará en la descripción. Renuncia de derechos. La historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. Antes de terminar, no se olviden de suscribirse y dejar su like. Sin nada más que decir, vamos con la intro. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. Best to give me your loyalty. Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, they'll be calling me royalty. De vista de Tai Lung. Han pasado 10 meses, casi un año, desde que vivo en el Palacio de Jade. Me había vuelto más fuerte de lo que jamás hubiera podido esperar durante estos últimos 10 meses. Mi decisión de copiar técnicas y artes marciales de otros mundos resultó ser algo más que una genialidad. Fue algo que nos dejó sin palabras. Y no usé esa frase para sonar gracioso, bueno, quizá un poco, pero era digna de tal elogio. Ahora podía declarar con confianza al mundo que yo era el más fuerte. No tenía ninguna duda de que no había nadie que pudiera igualarme si me esforzaba al máximo. Yo soy el más fuerte. Aunque afirmar ser el más fuerte de la historia todavía era algo que no podía hacer. Porque incluso con todas las cosas que he aprendido y mi nueva familiaridad con el ki, todavía no puedo usarlo como un maestro de ki podría hacerlo. No puedo extender mi ki para afectar un área grande o un lugar lejano. Y aún no puedo hacer estallar mi ki como Kamehameha, ni hacer Rasengan. No podía moldear mi ki como quería. Lo máximo que podía hacer era usarlo como combustible para crear un milagro que visualicé en mi mente. Todavía no podía manipular el ki directamente. Pero con mi conocimiento y creatividad, estaba seguro de que podría igualar a alguien como Po de la cuarta película Yakai con su propio ki. Eso significa que podría igualar a un maestro normal de ki solo con mi paz interior. No sabía qué me impedía dominar el ki. Recordé en la tercera película que las personas que se conocían a sí mismas podían utilizar el ki fácilmente. Soy hijo de un panda, hijo de un ganso, un estudiante, un maestro. Resulta que soy todos ellos, soy el guerrero dragón. Po declaró y usó CH. Nos enseñaste quiénes debemos ser. Un padre, dijo el padre de Po y usó ki. Una amiga, dijo Tigresa y usó ki. Una familia, dijo el señor Pin, el ganso, aunque eso fue extraño, como persona con conocimiento del mundo moderno, lo dejo pasar. Pero Dios no permita que alguien diga. Una chica nunchaku antes de usar ki. Pateador de bolas de masa hervida. Un abrazador. Bebé rayado. Dijeron esas estupideces antes de poder transferir su ki a Po. Lo cual fue ridículo porque apenas puedo hacer que los árboles se muevan con el mío. Al final, casi lo atribuyo a que eran un panda, pero el maldito ganso y tigresa también pudieron usar ki, así de simple. No me resultó difícil utilizar el ki como combustible para crear milagros, pero manipular mi propio ki era casi imposible. Después de pensarlo mucho, me di cuenta de que la única explicación era el hecho de que tenía dos ki dentro de mí. Tal vez eso me impedía manipular mi ki. No podía entender por qué no podía utilizar el ki de otra manera. He alcanzado la paz interior y durante mi encarcelamiento ya he respondido a la pregunta de quién soy yo. Aún así, no me rendí. Soy Tai Lung, dije y extendí mi mano. Nada. Yo soy el más fuerte. Todavía nada. Soy a la vez humano y leopardo de las nieves. No. Soy un villano. No, no. El hijo de Shizu.
Sonidos de grillo. Respiré profundamente y decidí intentarlo una última vez. Me concentré en mi ki y sentí que el mundo escuchaba mientras pronunciaba las siguientes palabras. En todos los cielos y en la tierra, solo yo soy el honrado. Espera. Eso es. No. Yo soy el rechazado. Nada. Vale, esto no estaba funcionando en absoluto. Está claro que ya había descubierto quién soy, pero el problema eran otras cosas. Dejé mi entrenamiento privado de ki y decidí trabajar mi cuerpo, así que me dirigí al campo de entrenamiento. Era temprano por la mañana, antes del amanecer, por lo que todavía estaba muy oscuro y hacía frío. Aunque era un leopardo de las nieves, todavía tenía una manta envuelta a mi alrededor mientras corría rápidamente al campo de entrenamiento. Cuando llegué al campo de entrenamiento, no me encontré con el silencio y el vacío que esperaba. En cambio, alguien estaba entrenando. Mis ojos amarillos atravesaron la oscuridad mientras mi visión nocturna natural como gato entraba en juego. Pude ver a Tigresa entrenando en el campo de entrenamiento, ella sola. No pude evitar que mis labios se estiraran en una orgullosa sonrisa cuando la vi usar sus garras para atacar el pilar de hierro que le había comprado cuando me pidió que le enseñara a usar sus garras. En lugar de entrenar como tenía pensado hacer, opté por saltar al techo de la sala de entrenamiento y observarla desde allí. Me senté y me puse cómodo mientras la observaba entrenar con una sonrisa. Puede que ella no fuera tan talentosa, pero tenía una obsesión por la fuerza similar a la mía. La sed insaciable de mejorar, la necesidad de ser más fuerte que ayer y una razón para superar sus límites. Me pregunto qué era eso, qué razón tiene para entrenar constantemente para mejorar. El puesto de guerrera dragón ya estaba ocupado, y ella tenía la fuerza suficiente para protegerse y ser respetada. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo hacía? ¿Cuál era el propósito de su deseo de poder? ¡Ya! Gritó mientras golpeaba la pesada columna de hierro que tenía frente a ella. Sus garras dejaron una marca profunda, pero eso fue todo. Respiró hondo y descansó unos minutos antes de volver a caminar lentamente. Después de que una buena distancia la separaba del pilar de hierro, cerró los ojos. Se puso en posición, bajó el centro de gravedad y se puso a 4 patas, como tenía que estar. Un depredador listo para atacar. Arqueé una ceja al ver esa postura tan familiar. Era la mía. Después de lo que pareció una eternidad, sus ojos se abrieron de golpe y salió disparada hacia el pilar de hierro. Estaba borrosa, pero mis ojos siguieron su movimiento y noté el momento exacto en que sus garras se volvieron negras. Igualito al mío. Uf. Su cuerpo cortó el aire y sus garras atravesaron el pilar de hierro. Se detuvo cuando estaba detrás del objetivo, mientras el pilar de hierro caía lentamente, dividido en 3 pedazos. Notable se puso de pie y sus garras lentamente volvieron a la normalidad cuando dejó de fortalecerlas con ki. Tenía una gran sonrisa en su rostro mientras miraba el pilar de hierro roto. Aplaudir, aplaudir, aplaudir. Sus ojos se dirigieron hacia mí cuando comencé a aplaudir. Su rostro se llenó de sorpresa cuando me vio y noté que se sonrojaba. Salté del techo y aterricé frente a ella. Realmente extraordinario, dije e hice una pausa para mostrarle mi orgullosa sonrisa. Ella se puso nerviosa porque no era frecuente que yo sonriera. Puedes celebrar, ¿sabes? Saltar y gritar alocadamente tanto como quieras. No hay nadie más que yo, dije y ella levantó una ceja antes de dedicarme una sonrisa que mostraba los dientes. Lo logré. Gritó y saltó como una niña emocionada. No la molesté y la dejé disfrutar de su momento de logro. Hardcore mi culo, ella era solo una gatita por dentro. ¡Wow! Gritó al cielo antes de mirarme y señalarme. He batido tu récord. De hecho, a mí me llevó medio año aprenderlo, pero a ti solo te llevó 3 meses, dije y su sonrisa se hizo más amplia. Sabiamente me abstuve de mencionar el hecho de que tenía 14 años. Perdón por mi arrebato. Eso fue desagradable de mi parte, dijo Tigresa mientras abrazaba sus rodillas. El primer rayo de sol brillaba sobre ella, haciendo que su pelaje rojo pareciera casi dorado. Estábamos sentados en el techo de la sala de entrenamiento y podíamos contemplar el mundo que despertaba debajo. Me reí entre dientes y le di unas palmaditas en la cabeza.
Ella hundió un poco más la cara por la vergüenza. No tienes por qué actuar así conmigo. Después de todo, ahora eres mi hermana pequeña en todo menos en la sangre. Estaba igual de orgullosa, si no más. Ella me dio una sonrisa y asintió ante mis palabras. Tigresa era una niña lastimosa. Ya me había contado su pasado antes. Era huérfana, pero debido a su fuerza sobrenatural, todos en el orfanato la llamaban monstruo y pasaba la mayor parte del tiempo encerrada en una habitación. Era una tigresa y no solo eso, era sobrenaturalmente fuerte incluso para los estándares de su especie. Se encerró en sí misma, temerosa de lastimar a otros niños con su fuerza que aún no había aprendido a controlar. Eso fue hasta que llegó Shifu y le enseñó Kung Fu para que pudiera controlar su fuerza. Después de que terminó de aprender a controlar su fuerza, finalmente fue aceptada por los niños de su edad. Sin embargo, los adultos todavía tenían miedo de adoptarla, por lo que ella pensó que siempre estaría sola. Eso fue hasta que Shifu llegó y la adoptó como hija. Naturalmente, su única figura paterna y su única familia eran Shifu, pero por mi culpa, nunca recibió el afecto de un padre por parte de Shifu. Después de escuchar eso, terminé sintiéndome un poco culpable y comencé a mimarla lo más que pude. Estaba más que feliz de actuar como un hermano para ella. Toma, envuélvete con esto, dije antes de quitarme la manta y cubrir su cuerpo tembloroso. Acababa de terminar de entrenar, por lo que su cuerpo se estaba enfriando y exhausto. Si a eso le sumamos el aire frío de la mañana, tenía frío. Ella intentó resistirse, pero yo la envolví con la manta sin problemas. Al final, aceptó con un hilo de voz. Gracias. Yo era un leopardo de las nieves, así que el frío no me molestaba mucho. También podía calentar mi cuerpo con ki si realmente quería, así que no había necesidad de agradecerme. Pero simplemente le hice un gesto con la cabeza mientras nos sentábamos uno al lado del otro, mirando la salida del sol en el horizonte. Fue hermoso. No podía expresar lo hermoso que era mi mundo. Los paisajes y la belleza de la actualidad no eran nada comparados con esto. Nos quedamos en silencio, ninguno de nosotros se molestó en hablar, ya que ninguno de los dos es de hablar. Sin embargo, nos sentíamos cómodos el uno con el otro y disfrutábamos de nuestra mutua compañía. Sin embargo, no había ningún tipo de romance a nuestro alrededor, solo un vínculo familiar. No sabía si era porque ella era mucho más joven o por los recuerdos de mi vida pasada como humana, pero no podía ver a Tigresa de esa manera. Pero eso no fue un problema. Me gustó el vínculo que teníamos. Así que me sentí un poco indeciso cuando dije, me voy. Aunque Tigresa no reaccionó mucho, simplemente se quedó en silencio y procesó mis palabras hasta que estuvo lista para hablar. ¿Cuándo? Hoy os daré una última enseñanza a todos y me marcharé mañana. Ella asintió, no me pidió que me quedara más tiempo ni expresó su deseo de acompañarme. Quizás no quería ser una molestia o quizás porque todavía pensaba que no estábamos tan cerca como para preguntar. Aquí he hecho todo lo que he querido, he estudiado en la biblioteca y he tenido la tranquilidad y el privilegio de entrenarme tanto como he querido. Y ahora, es hora de salir a explorar el mundo. Ver cuánto ha cambiado China durante mi encarcelamiento, pero lo más importante, busca oponentes. He aprendido y dominado muchas técnicas nuevas durante mi entrenamiento y ahora es el momento de probarlas en combate real. Será como en mis buenos tiempos, cuando viajaba por China y buscaba diferentes maestros para batirme a duelo. ¿A dónde irás?, preguntó Tigresa. Tengo pensado visitar muchos lugares, pero empezaré por uno que me resulte familiar y en el que pueda encontrar contrincantes dignos con seguridad, dije y me volví hacia ella con una sonrisa. La ciudad donde reside el Consejo de Kung Fu, Ciudad Gongmen, revelé con una sonrisa emocionada. Ella se quedó en silencio y observó mi rostro. Luego preguntó con un tono de duda. ¿Crees que puedes vencer al Consejo de Kung Fu? Su pregunta me tomó por sorpresa y me hizo reír a carcajadas. ¿Realmente habían ocultado la verdad para salvar las apariencias? Pregunta equivocada, gatita. Deberías preguntar, ¿crees que puedes vencer al Consejo de Kung Fu otra vez?, dije. Y mi respuesta sería, absolutamente.
De hecho, les daré una paliza aún mayor. Punto de vista de Tai Lung. Me quedé en el patio justo afuera de la sala de entrenamiento con Shifu a mi lado mientras observábamos a los 5 furiosos entrenar en el campo de entrenamiento. Los estudiantes estaban peleando entre sí y la forma en que se movían y peleaban era muy diferente a la de hace 10 meses. Su kung fu y su estilo se habían impregnado de mi naturaleza, era consecuencia de mi entrenamiento y enseñanzas. Ciertamente se han vuelto más fuertes, dijo Shifu, pero luego sonrió con inseguridad. Pero me pregunto si es bueno o no. Me burlé y pensé, ¿cómo es posible que ser más fuerte no sea bueno? Observé cómo Viper se envolvía alrededor de un muñeco y lo destrozaba pieza por pieza. Lo hacía envolviéndose alrededor de las extremidades y apretándolo de tal manera que rompía todas las articulaciones del muñeco. Ella podía hacer más que simplemente estrangular a sus oponentes o controlar sus extremidades para hacer que se golpearan a sí mismos. Ella era perfecta para el jiu-jitsu. El cuerpo de los animales tenía cientos de articulaciones, no solo articulaciones móviles sino también los lugares donde los huesos se unen con los huesos. Me aseguré de que Viper estudiara las articulaciones y la estructura ósea de diferentes animales mientras le enseñaba cómo desmantelar a sus oponentes de esa manera, rompiendo sus articulaciones hasta que sus enemigos estuvieran a su merced mientras los convertía en marionetas rotas. También le enseñé a Manich cómo convertirse en una bala viviente. Ahora rebota a la velocidad del sonido y usa todo su cuerpo para atravesar a sus oponentes. Su pequeño cuerpo le hacía incapaz de ejercer mucha fuerza en sus ataques y la mayoría de las veces, debido a su pequeña masa nunca podía golpear con otra persona. Pero le enseñé a usar eso como una ventaja. Era pequeño y eso significaba un objetivo más pequeño para sus oponentes. Además, reduce la superficie de sus ataques y le dio una naturaleza devastadora y penetrante a sus ataques. Mono también aprendió a usar sus pies como manos. Le enseñé a usar el agarre, que era un estilo de kung fu poco ortodoxo, pero que se adaptaba bien a su cuerpo. Ahora se sube a su oponente y trata de derribarlo como un 3. Fortalecí su agarre y lo hice utilizarlo. El simple acto de agarrar era algo raro entre los maestros de este mundo, ya que solo unos pocos animales tenían manos. Pero la mejora que más hizo fue en las armas. Mono siempre fue un maestro en las armas, así que le enseñé a hacer una lanza y un bastón. Ya era bastante hábil en eso, así que no fue difícil mostrarle algunos trucos nuevos que pudiera usar. Tigresa también aprendió a usar sus garras, lo que aumentó enormemente su nivel de amenaza, ya que tener garras era como estar armada permanentemente. Tigresa había sido alguien que tuvo que controlar su fuerza desde su nacimiento. Siempre fue demasiado fuerte, así que cuando otros se entrenaban para ser más fuertes, ella se entrenaba para ser más débil y controlar su fuerza. Eso naturalmente tuvo un efecto psicológico y ella tenía problemas para usar toda su fuerza, mucho menos ir más allá. Así que los entrenamientos que tuvimos, donde ella era en realidad la más débil, la ayudaron a mejorar a pasos agigantados. Por último, le había enseñado a Crane muchas estrategias de batalla y trucos que podía usar ya que él era el cerebro principal del equipo. En una pelea real, volaría alto en el cielo y coordinaría los ataques de sus compañeros de equipo mientras también ideaba planes y estrategias. Así que le hice estudiar muchas tácticas de guerra y batalla. No veo el problema, dije con una sonrisa de satisfacción. Estaba orgulloso de ellos y de las mejoras que habían logrado con mi orientación. ¿No crees que es un poco despiadado? No es como si estuviéramos en tiempos de guerra para que ellos entrenen técnicas tan letales, dijo Shifu mientras se tocaba la barba. Siempre es mejor que aprendan que permanecer ignorantes. Puedes enseñarles a contenerse si deseas un estilo de combate más misericordioso, dije. Una espada envainada es siempre mejor que ninguna espada. Por supuesto. Dijo Shifu y continuamos viéndolos entrenar por un rato hasta que me hizo otra pregunta. Escuché que te vas mañana. Levanté una ceja. ¿Tigresa te lo dijo? Sí, dijo Shifu y se rió entre dientes. Me dijo que no te dijera esto, pero me estaba preguntando si era posible que te quedaras unos días más o si podía ordenarte que la llevaras en tus viajes, al menos por unos días.
Negué con la cabeza con una sonrisa. Entonces, ¿me vas a preguntar? Estoy de acuerdo con ella. Fue repentino que te fueras mañana, pero no creo tener la autoridad para decirte qué hacer y qué no hacer. Puedes decidir por tu cuenta, dijo Shifu, y nuestros ojos se dirigieron a Tigresa, que estaba en el campo de entrenamiento. Ella se ha encariñado contigo, dijo Shifu, me alegro de ver que ustedes dos se llevan bien como hermanos y hermanas. Para alguien con el estilo hardcore, ella es extremadamente suave por dentro, dije. 10 meses no fue mucho tiempo, y no tuve mucho tiempo para pasar con ellos ya que estaba ocupado con mi propio entrenamiento. El hecho de que ella se hubiera encariñado tanto conmigo era un testimonio de su necesidad de amor y de su naturaleza emocional y tierna. Bueno, eres su hermano. Sonreí y dije, en efecto. Tigresa era mi hermana adoptiva y he llegado a verla como tal. Ella era aún joven y tenía un gran futuro en el Kung Fu, así que no pude evitar acercarme a ella también. ¿A dónde te dirigirás? Ciudad Gongmen, dije, visitaré al maestro Thundering Rhino y comprobaré el nuevo consejo de Kung Fu que ha creado. ¿Debería preocuparme? Preguntó Shifu. Él estaba al tanto de las nuevas técnicas que había creado, por lo que debería saber exactamente lo que planeaba hacer cuando viajara. Será como cuando era joven y viajaba por China para desafiar a todos los luchadores y maestros famosos que pudiera encontrar. En un momento dado, incluso participé en guerras y ayudé a los reinos a defenderse de los atacantes. No, pero habrá rumores, dije mirándolo con una sonrisa cómplice. Shifu simplemente le devolvió la sonrisa. En ese momento, Po abrió la puerta del campo de entrenamiento con una bolsa gigante en la espalda. Como el sol estaba en el centro del cielo, supongo que era la hora del almuerzo. Chicos. Gritó Po, el almuerzo está aquí. Está bien. X4 vamos. Los 5 furiosos detuvieron su entrenamiento y corrieron hacia Po. Lo ayudaron a calmarse antes de sentarse en el suelo con varios platos y fideos. Comenzaron a comer y a elogiar a Po por su arduo trabajo. Po todavía mantiene el trabajo de ayudador en la tienda de su padre, por lo que hasta el mediodía rara vez se unía al entrenamiento. Pero incluso con eso, su genio lo hizo igualar a Tigresa en lo que se refiere a destreza en la lucha. Creo que ni siquiera él se da cuenta de su propia fuerza y genio. ¿Nos unimos a ellos?, preguntó Shifu, y sin siquiera responder, me convertí en un borrón y en solo un segundo, ya estaba cerca de los estudiantes. ¿Recibiste el mío?, le pregunté a Po, a lo que rápidamente metió la mano en su bolso y sacó una lonchera especial. Por supuesto, dijo y me lo dio. El especial de Tai Lung. Dije y le di un codazo a Mono para que se moviera y pudiera sentarme con ellos. Abrí la lonchera y dentro había fideos y un montón de platos que había pedido. Entre ellos había incluso un sándwich de huevo. Asegúrate de agradecerle al señor Ping de mi parte, dije y comencé a comer mientras me sentaba junto a mis compañeros. Shifu también bajó y tomó un plato de fideos que comió mientras estaba de pie junto a nosotros. Tuvimos una pequeña charla mientras disfrutaba de la compañía de las personas, que eran lo más cercano a una familia para mí. Nunca puede haber un momento de silencio con Po mientras muestra cuántos dumplings puede meterse en la boca. Disfruté mucho del último día que pasaría con ellos por un tiempo. Era tranquilo y cálido. Momentos como estos son los que hacen rica a una persona. Después de todo, no es el número de días de tu vida lo que recuerdas. Recuerdas momentos como estos. Adiós, dije una última vez antes de bajar las escaleras del Palacio de Jade. Llevaba una capa de viaje y tenía una pequeña bolsa con cordón donde guardaba dinero y una carta oficial del Palacio de Jade. También llevé dentro el pergamino del dragón porque significaba mucho para mí, aunque estuviera en blanco. Había afectado a una gran parte de mi vida, por lo que tenía un significado. Mantente a salvo, hijo. Adiós Tai Lung, dijo Po con un resoplido, antes de comenzar a llorar de verdad y apoyarse en el hombro de Tigresa. Adiós, maestro Tai Lung. Viper me saludó con la mano con buen humor. Puede que tuviéramos un comienzo accidentado, pero terminamos con buen pie. No me extrañen demasiado, los venceré a todos cuando regrese, así que será mejor que entrenen duro, dije con un gesto de la mano.
Todos los residentes del Palacio de Jade, incluidos los sirvientes, vinieron a despedirme. Fue un lindo gesto de su parte. Después de bajar los 3 primeros tramos de escaleras, desaparecí como un borrón. Fue el comienzo de una nueva aventura para mí. Tai Lung. Después de dejar el Palacio de Jade, me dirigí al pueblo con mi capa, cubriendo mi cuerpo para que ningún aldeano entrara en pánico o se asustara cuando me vieran. Sería mentira decir que no me importaba lo que los NPC pensaran de mí, ya que yo era el chico que quería ser el guerrero dragón, un héroe admirado por todos, por lo que la perspectiva injusta que la gente tenía de mí era una gran molestia. Fue realmente desconcertante cómo olvidaron las innumerables veces que había salvado la aldea y protegido el valle en el pasado. Hace 25 años, el Valle de la Paz solía estar bajo la protección de Tai Lung y me aseguré de extinguir todo o quien sea que lo estuviera amenazando. Participé en innumerables misiones bajo las órdenes de Shifuyo Owai e incluso por voluntad propia. Me enviaron a resolver disputas entre reinos, atrapé criminales, maté a maestros que se habían vuelto malvados y salvé muchas vidas. Solía llevar prosperidad y paz no solo al valle, sino a China en su conjunto. Como futuro guerrero dragón, pensé que era mi deber hacer esas cosas. Proteger a la gente y servir a la tierra. Estoy orgulloso de eso. Mi padre estaba orgulloso de eso. Usé mi fuerza y mi influencia para ayudarlos. Fui una herramienta que cumplió diligentemente con un deber que nunca debió haber sido mío. Con mucho gusto también. Con orgullo. No, yo no era un tonto, era un tonto. ¿Sería posible que me uniera al carruaje? Escuché que ustedes iban a Guangzhou, le pregunté a la señora de las vacas con músculos marcados. Mi yo humano del pasado la habría llamado Maná. Bromas aparte, su postura y la colocación de sus pies me decían que al menos estaba entrenada en Kung Fu y sus ojos, que constantemente escaneaban su entorno con cierto nivel de intención, insinúan experiencia en batalla. Actualmente estábamos en el mercado de verduras de la villa del Palacio de Jade y usando mi agudo sentido del oído, la escuché discutir sus planes de viaje con un conejo desde lejos y al instante me acerqué a ellos. Guangzhou era una ciudad comercial situada a unos cientos de kilómetros del pueblo. La carretera que conducía hasta allí era buena y ancha, por lo que no se necesitarían más de un par de días para llegar. La ciudad de Gongmen estaba más al oeste desde allí y como el camino que conducía a la ciudad era largo y transitado, planeé viajar a pie desde Guangzhou en adelante. Pero para la primera parte del viaje, sería más fácil ir en carruaje. Guangzhou era el principal centro de comercio del pueblo, ya que tenía un poco de todo y compraban cosas a un precio mucho más alto que en otros pueblos. Muchos comerciantes y hombres de negocios viajan de ida y vuelta desde el pueblo hasta Guangzhou. Estoy dispuesto a pagar una docena de monedas de bronce, le dije a la vaca que no dejaba de mirarme. Debía tener curiosidad por saber cómo lucía debajo de la capa. No va a pasar. Cariño. Gritó y empujó ligeramente el carruaje y un pequeño conejo asomó la cabeza. ¿Sí? Este tipo quería acompañarnos, incluso dijo que estaba dispuesto a pagar una docena de monedas, le dijo la vaca al conejo, que ahora supuse que era su marido. No hay ningún problema por mi parte. Tú eres quien tira del carruaje, querida, así que lo que tú digas, lo haré, dijo el conejo. Ya lo escuchaste, entra, dijo la señora de las vacas y le arrojé una docena de monedas de bronce que luego usó para comprar zanahorias para bocadillos. Me dirigí hacia atrás del vagón y solo había cajas vacías, lo que me dejó mucho espacio para sentarme. Parecía que iban a Guangzhou a comprar y no a vender. Tuve que esperar unos minutos hasta que el conejo terminó de ordenar las cajas y nos pusimos en camino. La señora de las vacas dijo que llegaríamos a Guangzhou en 2 días. Por cierto, mi nombre es Jian Liu y mi hermosa esposa es Chang Yin, dijo el hombre conejo, señalando a su esposa que tiraba del carruaje. No le devolví el gesto cortés y simplemente asentí sin presentarme. El tipo no pareció ofenderse, pero vi a su esposa chasquear la lengua. Parecía que ella era la más vivaz, la típica combinación entre un temperamento irascible y un alma gentil. Me senté con las piernas cruzadas en la parte trasera del carruaje y pasé el tiempo meditando.
Pero a medida que el viaje continuaba y salíamos del pueblo, se hizo el silencio que impulsó al señor Jian Liu a iniciar una conversación conmigo. Entonces, ¿a dónde irás, jovencito? Supongo que no querrás ir a Guangzhou, ya que tienes la necesidad básica de viajar, me preguntó. Guangzhou era una ciudad comercial y la mayoría de la gente iba allí a comerciar, por lo que no parecía un buen ejemplo. Tienes razón en tu suposición. Me dirijo a la ciudad de Gongmen. Oh, la tierra de las bellas damas y los fuegos artificiales. Dime, ¿a cuál de ellos apuntas? Es por negocios, respondí. El conejo blanco se burló. Ni lo crea. Nadie va a la ciudad de Gongmen por negocios. La ciudad de Gongmen era la tierra de los fuegos artificiales y el entretenimiento, por lo que si eres un viajero que desea ir allí, la gente asumirá que estás allí para disfrutar de la vida. Tenía la misma reputación que Las Vegas en el mundo moderno. Entonces, ¿ya tienes tu propia doncella? No. ¿Planeas conseguir uno pronto? No. Bueno, como hombre casado, puedo decirte que estás perdiendo, dijo el conejo y miró a su esposa afuera, que tiraba del carruaje. ¿En serio? He oído que es bastante complicado. Bah. Tonterías. Hay chistes sobre eso, pero la verdad es que nunca podemos ser más felices, dijo con una sonrisa. El mundo es cruel y solitario, serías un bastardo afortunado si encontrarás un compañero con quien caminar, alguien que esté contigo en cada paso de este viaje de la vida, me dijo. Pude ver a la vaca afuera sonrojándose mientras salía vapor de sus orejas. Nunca lo había pensado de esa manera, dije y miré a la extraña pareja. No era raro ver a otras especies casarse entre sí o convertirse en pareja. Pero, como era de esperar, nunca podrían tener hijos juntos. Si quieren tener hijos, tienen que adoptarlos o el marido, nunca la mujer, contrata a una madre sustituta. Pero eso estaba reservado para los ricos. Por eso la adopción era tan popular. También por eso Po nunca se enteró de que era adoptado. Para él, no era extraño que su padre fuera un ganso, porque había visto a muchos otros niños de especies diferentes como padres. El orfanato era un lugar muy concurrido, con niños que eran adoptados todo el tiempo. Por eso Tigresa era muy lamentable por no ser adoptada, ya que la mayoría de los adultos tenían miedo de su fuerza. Nuestro viaje continuó mientras manteníamos conversaciones informales. Estaba empezando a disfrutar un poco de la conversación, ya que el señor Jian Liu demostró ser una persona con mucho conocimiento. Incluso me contó cómo conoció a su esposa. Chang'in llegó al pueblo con la esperanza de entrar al palacio de Jade como uno de los estudiantes, pero ella terminó en sus brazos. Puede que al final no sea una estudiante del palacio de Jade, pero sí que se formó en Kung Fu. Sinceramente, me di cuenta de eso bastante pronto. Así que no quieres meterte con ella, ni conmigo, por cierto. Puede que yo sea pequeño, pero mi mujer te va a joder, dijo riéndose. Fue gracias a sus habilidades de Kung Fu y su fuerza que nunca nos molestamos en contratar guardaespaldas. Ella puede encargarse de estos criminales mediocres ella sola, dijo con orgullo. Fuerte, hermosa y amable. Realmente gasté toda mi suerte en tenerla. Aunque los caminos han estado tranquilos estos últimos meses, dijo, estoy contento porque nunca me gustó verla pelear, aunque sabía que podía cuidar de sí misma. Sonreí suavemente bajo mi capucha. He estado eliminando a los bandidos y ladrones que acampan en el valle, así que no era de extrañar que hubiera menos ataques. Utilizando la paz interior para agudizar mis sentidos, no me resultó difícil localizar a los criminales que acampaban en el bosque del valle. Los usaría para probar mis nuevas técnicas y los llevaría a ayudar al valle. Era inaceptable que esos criminales perturbaran mi hogar. Si fuera en el pasado, ningún criminal se atrevería a entrar en el Valle de la Paz por temor a la ira de Tai Lung. Siempre es agradable ver el resultado positivo del trabajo que uno hace, sin importar cuál haya sido. La gente estaba feliz y segura. Me alegro de oír eso, dije. Sí. Ha sido una bendición para todos nosotros, viajeros y comerciantes. No ha habido robos ni emboscadas dignos de mención. Ha traído gran prosperidad al valle, dijo con visible entusiasmo y una sonrisa cariñosa en su rostro.
Sonreí también, un poco orgulloso y satisfecho. Realmente es gracias al guerrero dragón. Ha estado haciendo un trabajo espléndido, justo lo que se esperaría de un guerrero profetizado por el propio Owai. Primero, se ocupó de Tai Lung y ahora ha traído la paz al valle, dijo. Sí, es cierto. Nunca he visto caminos tan tranquilos como el del valle en estos 10 meses que han pasado. Es realmente un milagro que solo el guerrero dragón puede lograr, añadió su esposa desde el frente, todavía tirando del carruaje. Oh, murmuré y parpadeé, ya veo. Tenemos muchísima suerte de tenerlo, afirmó Jian. Me acomodé de nuevo en mi asiento, apoyado contra la pared interior del vagón. Cerré los ojos y medité para quitarme esa sensación desagradable del pecho. El viaje transcurrió mejor de lo esperado y llegamos a la ciudad comercial de Guangzhou en 2 días. Me despedí de las 2 encantadoras parejas y me dirigí a la ciudad de Gongmen. No seguí la carretera principal y atravesé terrenos difíciles y tomé un atajo hacia la ciudad de Gongmen. Pero antes de llegar a la ciudad, tuve que tomar un ferry para cruzar el lago de las Perlas Eternas o lago de las Perlas. El camino daba la vuelta al lago, pero eso me llevaría un día más. Pero con la ayuda del ferry, crucé el lago en una sola noche. Después de casi 5 días de viaje, llegué a la ciudad metropolitana conocida como Ciudad Gongmen. Punto de vista de Tai Lung. La ciudad de Gongmen era una metrópolis repleta de oportunidades comerciales y comerciales. Sin embargo, la gran cantidad de centros turísticos y otros establecimientos de entretenimiento ubicados en la ciudad la hicieron famosa como la ciudad de los sueños de toda China. La ciudad estaba más concurrida que otras como Mielin. Miré a mi alrededor con curiosidad, el epítome de la prosperidad y la riqueza de la antigua China. La ciudad de Gongmen era una ciudad independiente que no estaba bajo ningún imperio ni dominación. Aunque era solo una ciudad, podía competir con cualquier otro reino en lo que a economía se refiere. Fue el hogar de muchas de las personas ricas de China y siempre mantuvo una profunda conexión con el Consejo de Kung Fu, y antes de eso, con el maestro Flying Rhino. La ciudad también estaba rodeada de montañas rocosas que dificultaban el ataque de un ejército, sumado a los maestros de Kung Fu con los que tenían relación, ningún reino o imperio podía amenazar la ciudad de Gongmen. Su relación con el maestro de Kung Fu era tan antigua y profunda que cuando los gobernantes de la ciudad, los pavos reales, murieron, la ciudad de Gongmen quedó bajo el Consejo de Kung Fu. La ciudad estaba dividida en diferentes distritos, había distritos de entretenimiento, comercio, juego, mercados, barrios residenciales de los soldados / maestros de Kung Fu, el distrito donde vivían los ricos, un distrito donde vivían los plebeyos, etc. En el centro de la ciudad se encontraba el palacio ancestral de los pavos reales, un lugar donde residen los actuales gobernantes de la ciudad de Gongmen. Acabo de llegar a la ciudad de Gongmen y me encuentro en el distrito de los viajeros. El lugar está repleto de hoteles, burdeles, tabernas y diferentes restaurantes que proporcionan el descanso que tanto necesitan todos los viajeros que llegan a la ciudad. Fue el primer distrito y uno de los más activos. También funcionó como puerto donde se podían contratar barcos y trabajadores para transportar mercancías. Nadie me miró con malos ojos porque encajé perfectamente entre la multitud. No era raro que personas con identidades ocultas visitaran la ciudad. Podían ser nobles que querían disfrutar de la vida pero no querían que su reputación se arruinara, reyes e incluso monjes. La gente sabía que debía ocuparse de sus propios asuntos. Oh cielos, parece que necesitas un descanso. Bueno, quizá no este. Me detuve y me volví hacia la seductora Gacelle, que había decidido que era prudente acercarse a mí. Llevaba un vestido rojo diminuto y, por su apariencia, se podía decir que era extremadamente hermosa para este estándar mundial. Levanté una ceja. A juzgar por su vestido y su belleza, era una prostituta, y además de alto rango. Después de todo, el rojo solo estaba reservado para las chicas más exquisitas. La pregunta era, ¿por qué alguien como ella se me acercó? En lugar de buscar clientes, debe haber hombres haciendo fila para pasar una noche con ella. Pero allí estaba ella, en la calle, y se acercó a mí primero.
Lo siento, pero no tengo monedas para pasar la noche con una dama tan encantadora, dije cortésmente y pasé junto a ella. Creo que fue mi otra vida como humano lo que me afectó, pero ya no podía encontrar a las mujeres de este mundo demasiado atractivas. Eso no significaba que no me iba a casar o tener hijos en el futuro, solo significaba que si no estaba apegado emocionalmente a una chica, no deseaba aparearme con una mujer al azar. Me parecen hermosas y puedo apreciarlas, pero les falta el deseo que debería tener. Se podría decir que la gacelle que se me acercó es la mayor belleza de este mundo, pero su invitación ni siquiera me inmutó. Espere, señor. No le dije que tuviera que pagar, dijo, y se puso frente a mí nuevamente. Sonrió tímidamente y puso su mano sobre mi pecho. Puedes tenerme sin pagar. Solo prométeme que aceptarás un favor que te haga en el futuro si nos volvemos a encontrar, dijo. Eso me hizo reflexionar. La miro a los ojos y leo su expresión. ¿Sabía ella quién era yo para querer un favor mío? Al final, me di cuenta de que ella era simplemente alguien con la capacidad de determinar la fuerza de una persona. Había muchos animales diferentes en este mundo y muchos de ellos tenían habilidades únicas. Por eso no era raro que una especie de animal que fuera presa pudiera distinguir la fuerza de alguien con solo una mirada. Como si estuvieran hechos para distinguir a los depredadores de la masa, podían distinguir a los fuertes del resto. Ella debe haberme notado y cuando se dio cuenta de lo absurdamente fuerte que era, debe haber pensado que yo era algún maestro poderoso que vino a la ciudad ocultando su identidad. Tener el favor de un maestro de Kung Fu no tenía precio en este mundo gobernado por la fuerza. Sospecho que esta no era la primera vez que se acercaba a un maestro fuerte. La miré de arriba a abajo, era alta y delgada, pero tenía la cantidad justa de grasa donde se necesitaba y tenía muchas curvas. También había una vibración seductora a su alrededor, como el aura que tenían las hembras cuando estaban ovulando o en celo. No me interesa, dije y pasé a su lado otra vez. Ella se quedó clavada en su lugar, sorprendida por ser rechazada. Mientras pasaba junto a ella, mis oídos captaron una conversación que se desarrollaba delante del edificio de enfrente del mío. Tenemos pescado fresco capturado esta mañana. Es completamente fresco y lo servimos en el restaurante. 6 monedas de cobre es una ganga. Le dijo el dueño del restaurante a la oveja incrédula que dudaba en cenar en el restaurante. Me detuve. ¿Acaban de decir pescado? ¿Carne? Me quedo con eso. Dije en voz alta mientras levantaba la mano. Todos me miraban e incluso la gacelle que acababa de rechazar me miró en estado de shock. Maravilloso. Pase, señor. Dijo el dueño y entré emocionado a su tienda ante la mirada perpleja de la gacelle. No necesito coño de animal. Necesito carne. Espera, eso suena un poco. Esto es lo máximo, dije mientras me atiborraba la boca con el pescado cocinado magistralmente. El pescado era la única fuente de carne que se podía conseguir en este mundo, pero incluso entonces no era un alimento popular. Especialmente si no vivías cerca de un lago, nunca comerías pescado en tu vida. Pero aquí, en la ciudad de Gongmen, que estaba situada cerca del lago de las Perlas, abundaba el pescado. Sin embargo, no lo exportaban porque se estropea demasiado rápido y su impopularidad hacía que no fuera rentable, incluso si se sabía cómo conservarlo. Este restaurante era especial porque servían los mejores platos de pescado. No tenían muchos clientes, pero siempre tenían clientes leales, animales depredadores, lo que les permitió mantener el negocio en marcha. En ese momento, el restaurante estaba prácticamente vacío, con 4 leopardos sentados en el otro extremo del restaurante siendo los únicos clientes. Habría dicho que era perfecto si no fuera por la desvergonzada gacelle sentada a mi lado. La miré de reojo y noté que elegía solo la parte de fideos y verduras del plato y empujaba la carne del pescado con expresión de disgusto. Le habría preguntado qué estaba haciendo si no hubiera sabido que me respondería algo como no puedo comer en el restaurante. ¿Eres la dueña del lugar? Preguntémosle de todos modos. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué estoy haciendo? Estoy comiendo, ¿no puedo comer en el mismo restaurante que tú? Respondió ella. Lo llamé. Quise decir ¿qué estás haciendo con tu plato?
¿No te gusta el pescado? Pregunté. ¿Sí, lo quieres? Sí, por favor. Claro, no me repugna la idea de ayudarte, dije, y ella me dio toda la carne de pescado de su comida. ¿Eres del consejo de Kung Fu? ¿Llegaste temprano para el torneo? Preguntó con indiferencia. Levanté una ceja y le pregunté, ¿qué te hace pensar eso? De hecho, ¿qué te hace pensar que soy un maestro de Kung Fu? Ella sonrió. Tengo la capacidad de saber qué tan fuerte es una persona. Y durante el tiempo que pasé en la ciudad de Gongmen, conocí a muchas personas, incluso guerreros famosos. Aún así, eres de lejos el más fuerte, dijo y yo sonreí. Al menos fue sincera. Si es así, no me importó devolverle el gesto. No soy parte del consejo de Kung Fu, pero tengo algunos asuntos que tratar con ellos. Por eso vine a la ciudad en primer lugar, dije y sus ojos brillaron. Entonces, ¿eres como un guerrero o un guardián de un reino? Preguntó ella, extrañamente interesada en mí, pero supongo que no se podía evitar. O bien su orgullo se sintió herido por mi rechazo y quería intentarlo otra vez, o tenía curiosidad por mí y sentía que era agradable que me trataran con normalidad de vez en cuando. Podrías decir eso. Técnicamente yo era el guardián del valle y del palacio de Jade. Aunque tengo curiosidad por lo que dijiste antes. ¿Un torneo o algo así? Pregunté, ya que ella era tan persistente en aprender más sobre mí, podría usarla para reunir algo de información. Ah, la competición de Kung Fu de Gongmen. Como sabéis, a Gongmen y a sus ciudadanos les encanta el entretenimiento, por eso cada 3 años la ciudad celebra un torneo de lucha en el que participan miembros del Consejo de Kung Fu. Los miembros pueden incluso alcanzar puestos más altos en el consejo si obtienen buenos resultados en este torneo, explicó. Aunque llegas 3 meses antes. Eso suena interesante. Le pregunté a Gazelle más sobre el tema y también obtuve la información necesaria para orientarme en la ciudad. Ella fue muy servicial y al final le dije que recordaría su nombre. Después de comer hasta saciarme en el restaurante, me adentré más en la ciudad y visité los diferentes distritos. Los edificios de la ciudad de Gongmen eran grandiosos y estaban hechos de ladrillos y piedras, a diferencia de la ciudad de Mielin, donde estaban hechos de madera quebradiza y papel para evitar que ocurrieran desastres cuando los clanes Grizzly se volvían locos. Recorrí la gran ciudad por un tiempo, pero finalmente llegué a mi destino final. El ancestral Palacio de los Pavos Reales. El lugar donde actualmente se encuentra el Consejo de Kung Fu. Era su sede principal. Tercer punto de vista: Maestro Rinoceronte Atronador. Él fue joven una vez. Fue audaz, tonto y temerario. Pero lo más importante es que era fuerte. Era hijo del renombrado guerrero, Maestro Rinoceronte Volador. Y a diferencia de esos hijos de grandes figuras, él no cayó bajo la presión de tener un padre tan grande. Él era fuerte y por eso prosperó. Dejó que su propia fuerza y fama se le subieran a la cabeza. Después de luchar contra 10.000 serpientes en el Valle de los Dolores y salir victorioso, pensó que era imparable. Se volvió orgulloso y se jactó de sus logros. Él declaró: "Soy el más fuerte de mi generación". Una afirmación en la que en aquel momento creía con todo el corazón. Fue un paso en falso. Fue un grave error de su parte. Había provocado el desastre y no tenía excusa. Él vino. ¿Qué es esa tontería que he oído desde el otro lado del país? Debiste haber hablado bastante fuerte. Llamó a la puerta del castillo de su padre. Un leopardo de las nieves. Soy Tai Lung, el guerrero dragón. He recorrido todo el camino para ver cómo era el más fuerte de mi generación, dijo con una sonrisa. Se está burlando de mí, pensó el joven rinoceronte. Un duelo. Él pensaba que era fuerte, no, él pensaba que era el más fuerte. Se dio cuenta durante esa pelea que no era fuerte. Él estaba delirante. Puso toda su fuerza, utilizó todas las técnicas que su padre le había enseñado, luchó más duro que nunca antes. Pero él simplemente se estaba avergonzando a sí mismo. Frente a Tai Lung, su mejor actuación fue una broma. Tai Lung era demasiado rápido. Fue entonces cuando lanzó su ataque más poderoso hasta el momento.
Puso todo en su lugar para recuperar su honor, su orgullo. Pero Tai Lung lo cerró con una broma. Fue un buen golpe, a menos que estuvieras apuntando hacia mí, por supuesto. Una broma. Una frase que atormentó al gran maestro Rinoceronte Trueno desde entonces. Abrió los ojos y volvió al presente mientras miraba la plataforma donde sus dos estudiantes luchaban entre sí en preparación para el próximo torneo de Wushu. Agarró el poderoso martillo de guerra en su mano y trató de deshacerse de los malos recuerdos del pasado. No sabía por qué estaba recordando esos tiempos de repente. Ya no era aquel joven rinoceronte, audaz y tonto. Ahora era el gobernante de la ciudad de Gongmen, líder del consejo de Kung Fu y reconocido como el maestro vivo más fuerte del momento. Maestro rinoceronte atronador. No había nadie en este mundo que no conociera su nombre. La gente cantaba alabanzas a él y contaba su historia de gloria. A diferencia de Tai Lung, que era odiado por la gente y cuya historia no era de desgracia ni maldad, Tai Lung nunca podría compararse con su gloria actual. La grandeza estaba siendo aceptada por el pueblo. Y él nunca será aceptado por el pueblo. Maestro Croc, asegúrate de proteger tu abdomen la próxima vez. Tus escamas cubren tu trasero, así que usa ataques giratorios, defiéndete con tu espalda y gira para atacar. No solo te hará impredecible, sino que también dará más impulso a tus ataques, le aconsejó Rino a su estudiante. Ahora, otra vez. Dijo, incitando a sus dos mejores estudiantes, Stormylox y Croc, a comenzar a entrenar nuevamente. Golpeó el suelo con la culata de su martillo de guerra para acentuar su orden. No estaría mal llamarlos sus dos mejores discípulos, pero tampoco sería correcto. Su alumno más destacado fue Wu Bao, el guardián de la ciudad de Mielin y el tercer puesto en el consejo de Kung Fu. Lamentablemente ya no estaba. Tai Lung lo mató sin piedad en su ataque. Tai Lung, pensó Rino y apretó el mango de su martillo de guerra. Algún día se vengará de su estudiante. Confiaba en vencer a Tai Lung, que pasó 20 años pudriéndose en la cárcel. Por otro lado, Rino había crecido mucho y se había vuelto más fuerte durante los últimos 20 años. Si tuvieran que luchar contra él, el falso guerrero dragón no tendría ninguna oportunidad. Ya había oído hablar de la noticia de su fuga. No solo él, sino toda China estaba al tanto de la huida del villano considerado malvado por el propio Owai. Hubo muchos rumores sobre cómo inmediatamente trajo el caos a una caverna, cómo arrasó la ciudad de Mielin en su ira e incluso mató al guardián de la ciudad. No solo eso, luego tuvo la audacia de afirmar que fue un duelo a muerte iniciado por el propio Wu Bao. Ese cabrón, por supuesto, Wu Bao iniciaría un duelo a muerte para evitar que atacaras a la gente. Más tarde, se dijo que luchó con el guerrero dragón y, de alguna manera, el guerrero profetizado pudo ganarse el respeto de Tai Lung y admitió su inferioridad. Eso pareció ser un gran golpe para su orgullo, ya que permaneció encerrado en el palacio de Jade, bajo la vigilancia del guerrero dragón desde entonces. Si tan solo hubiera salido del Valle de la Paz, el maestro rinoceronte lo habría buscado para luchar. Seguro que sería fácil derrotar a alguien que no había crecido en 20 años. Tal vez fuera redimible, pensó Rino. Después de perder su orgullo, tal vez pueda poner a Tai Lung en el buen camino. Salió de sus cavilaciones cuando vio a Gazelle caminar hacia él, meciendo con confianza sus caderas. Rino tuvo que contenerse para no estallar cuando vio su vestido. «Dime Gazelle, ¿por qué estás vestida así otra vez?», preguntó Rino y se pellizcó el entrecejo. Gazelle se detuvo y lo miró con cara de sorpresa. Así no es como se le habla a una dama. Ella se empujó el cabello y se tocó el trasero. «No te voy a dejar comer este pastel, nunca, por ese comentario». Rino se burló. ¿Quién querría asociarse con una mujer que domina el Long Mei Quan? Un kung fu que aprovecha la seducción y el encanto durante una pelea. La capacidad de liberar feromonas a voluntad que podrían confundir a cualquier oponente masculino, pelear de una manera que distraería las miradas, usar tu propia belleza para hacer que el oponente del sexo opuesto dude en atacarte, etc. Todo estaba bajo el kung fu de Long Mei Quan. Era un kung fu raro, pero en manos de Gazelle cuya belleza y especie complementan el kung fu, era un estilo de combate peligroso.
De todos modos, como tu informante, tengo algo que informarte, dijo Gazelle en un tono un poco más serio que antes. Ella era la principal fuente de información del maestro Rino y del consejo de Kung Fu. A cambio, se le permitió ser dueña de todos los burdeles de la ciudad de Gongmen. Atraen a los hombres que viajan a estos burdeles y simplemente les piden información. Solo necesitas darles algunas bebidas y una mujer bonita para preguntar y los hombres te dirán más de lo que querías saber. Se jactaban de lo que hicieron, de lo que habían hecho y de lo que iban a hacer para impresionar a las damas que estaban allí. Debido a esto, incluso tenían los secretos y la suciedad de muchos otros reinos. Incluso había un noble que se jactaba del sistema de defensa que había construido para su reino. Contaba todas sus fortalezas y estructura con la esperanza de impresionar a la hermosa yegua y al antílope del establecimiento con su inteligencia. Era un cerdo e inseguro de su cuerpo, por lo que estaba orgulloso de alardear de su inteligencia. ¿Qué pasa?, preguntó Rino. Un poderoso maestro desconocido había entrado en la ciudad de Gongmen. No conozco su identidad, pero afirmó ser el guardián de un reino. También tenía una cola larga y le gustaba comer pescado, lo que hacía probable que fuera un león, un tigre o un leopardo. Rino tarareó. ¿Eso es todo? Gazelle puso su mano bajo su barbilla, sumida en sus pensamientos. Él también estaba buscando información sobre la ciudad. Parecía que era bastante ignorante en ese sentido, así que probablemente vino de algún lugar lejos de aquí. De algún lugar lejano. ¿Es de Dalí?, se preguntó Rino. Dalí era un reino en el sur de China, en la provincia de Yunnan. El reino también estaba lleno de tigres. De todos modos, gracias por la información. Rino asintió en señal de reconocimiento antes de lanzarle una tira de monedas de oro. Las monedas tenían un agujero en el medio que se puede usar para juntarlas y formar una tira. Bueno, muchas gracias. Gazelle lo atrapó y con una sonrisa, se dio la vuelta para irse. Lo siento, tengo que irme. Tengo algunos clientes esperándome, dijo y, mientras Rino la observaba, ella le dio un impulso extra a sus pasos, moviendo con valentía su gordo trasero. ¡Qué zorra!, pensó Rino con el ceño fruncido. Pero no me dejó tocarla, hizo una mueca antes de sonreír ante sus pensamientos. Tenía 46 años y aún estaba lleno de vigor. Se encontraba en el mejor momento de su vida, un punto en la vida de un maestro de Kung Fu en el que su experiencia y fuerza física estaban equilibradas y en su punto máximo. Continuó enseñando a sus estudiantes durante algún tiempo y antes de que pasara una hora desde que recibió la información, escuchó una conmoción fuera de los muros. El palacio tenía un gran espacio rodeado de murallas en el que cabía un ejército. También había una plataforma que se utilizaba para entrenar y celebrar torneos. El maestro buey y el cocodrilo dejaron de pelear y miraron hacia la puerta de entrada principal de los muros del palacio. Había una enorme puerta de madera fijada con metal y estaba cerrada herméticamente desde adentro. El alboroto se calmó y hubo silencio. El silencio persistió hasta que no hubo más. ¡Bum! La puerta fue derribada de sus bisagras con un solo ataque mientras la puerta gigante caía bajo el poder de quien estaba llamando. El sonido sacudió todo el entorno y él entró. Llevaba una capa oscura y una bolsa con cordón en un hombro. Observó atentamente los alrededores antes de fijarse en el maestro Rino, que estaba de pie en lo alto de los escalones que conducían al palacio. Podían sentirlo sonreír. Se quitó la capucha con un solo movimiento y se reveló la identidad. Los demás no sabían quién era, pero los ojos de Rino se abrieron de par en par al reconocerlo. Tai Lung. Sonrió, era la misma sonrisa burlona que Rino recordaba. Su rostro no había envejecido ni un poco. Escuché que estabas hablando mucho otra vez. Te llamaron el maestro vivo más fuerte, así que quería ver con mis propios ojos si habías llegado a merecer ese título, dijo Tai Lung. No. El cuerpo del maestro rinoceronte se congeló. ¿Por qué todo esto me parecía tan familiar? Fue lo mismo que la última vez. Tal vez fue esa comprensión, o tal vez estaba enojado con Tai Lung por matar a su estudiante, o tal vez fue porque Tai Lung se infiltró en su ciudad. Tal vez fue un poco de todo eso.
El suelo donde se encontraba el maestro Rino quedó completamente devastado mientras se disparaba hacia Tai Lung a una velocidad que rompió la barrera del sonido. Su velocidad era tan rápida que el sonido no podía alcanzarla, lo que hizo que su movimiento repentino fuera lo más silencioso posible. Su poderoso cuerpo cortó fácilmente el aire y en menos de un segundo, estaba flotando frente a Tai Lung. El maestro Rino levantó su poderoso martillo de guerra y con toda su fuerza, lo golpeó contra Tai Lung. Tai Lung levantó la mano y agarró la cabeza de su martillo, un movimiento que tomó completamente por sorpresa al maestro Rino. Aún así, puso toda su fuerza. Tai Lung moriría por su estupidez. Su figura de repente parecía del tamaño de una montaña porque esa era la cantidad de peso detrás de su ataque. Sus ojos brillaban rojos mientras miraba a Tai Lung como si fuera un cadáver. El sonido de su aproximación y el sonido de su ataque estallaron al unísono. Una explosión ensordecedora se materializó en el suelo del palacio. ¡Zas! El suelo debajo de Tai Lung se abrió para gritar cuando todo el peso de la fuerza del maestro Rino lo presionó. Una onda de choque lo suficientemente fuerte como para volar a los patos sirvientes de sus pies surgió del choque mientras sacudía todos los cimientos del palacio. Enormes grietas comenzaron a extenderse bajo los pies de Tai Lung mientras la tierra se desmoronaba como ceniza. La fuerza era lo suficientemente fuerte como para sacudir la pared hasta que colapsó por completo. El choque duró un momento y una eternidad, mientras la fuerza imparable se encontraba con la técnica definitiva. El ataque se calmó, la realidad finalmente procesó lo que acababa de suceder y el resultado fue revelado. Los ojos de los espectadores casi se salieron de sus órbitas cuando vieron al maestro Rino todavía suspendido en el aire mientras continuaba golpeando su martillo, que fue atrapado por Tai Lung con una sola mano. Tai Lung parecía imperturbable y no tenía ni un solo rasguño en el cuerpo. Sin embargo, la tierra traumatizada bajo sus pies hablaba a las claras de la fuerza del maestro rinoceronte. Fue casi como si Rino hubiera fallado por completo el ataque y hubiera golpeado el suelo. La fuerza del ataque había pasado por alto el cuerpo de Tai Lung por completo y solo había afectado al suelo. Pero eso era imposible. En efecto, fue un milagro. Tai Lung reveló una sonrisa cuando se encontró con los ojos de Rino, quien parecía igualmente sorprendido y divertido por la exhibición. Entonces Tai Lung repitió las mismas palabras que le dijo al maestro rinoceronte hace 25 años. Ese fue un buen golpe, por supuesto, a menos que estuvieras apuntando hacia mí, dijo igualmente divertido y burlón. Jaja. Punto de vista de Tai Lung me dirigí hacia la muralla que rodea el Palacio de los Pavos Reales, o mejor conocido como las Torres de las Llamas Sagradas, porque era el lugar donde se hacían los fuegos artificiales. Las paredes eran lo suficientemente altas y gruesas como para infundirme la sensación de que era pequeño en comparación con los poderosos muros del palacio. Me dirigí directamente a la puerta de entrada principal e inmediatamente las cabras y los ciervos que custodiaban la puerta me ordenaron detenerme. No sabía si reír o llorar cuando vi sus cuerpos flacos, desprovistos de músculos y sus armas a medias. «Detente ahí mismo», me gritó uno de los guardias, pero decidí ignorar su orden y seguí caminando hacia la puerta. «Dije que pararas», gritó y fue el primero en atacarme. Esquivé su lanza rápidamente y con un solo toque, ataqué su nervio y cayó paralizado al suelo. «Está atacando el palacio. Detenedlo», gritaron los demás y todos los guardias, que eran una docena aproximadamente, cargaron contra mí. Me resistí al impulso de decirles que mis antepasados se comieron a sus antepasados y rápidamente los aniquilé con un solo ataque de nervios, uno por uno. Eran apenas un poco más fuertes que el civil promedio. Realmente me desconcierta por qué los designaron como guardias, pero supongo que un grupo de maestros de Kung Fu que vivían en el palacio en realidad no necesitaban guardias. Después de bajarlos a todos, subí lentamente los amplios escalones y me detuve frente a la imponente puerta. La miré con una sonrisa antes de extender una mano para tocarla. «Ábrete, sésamo», susurré antes de retirar el brazo y dar un puñetazo cargado de ki justo en el centro de la puerta. Las bisagras de la puerta explotaron violentamente antes de que la poderosa puerta se derrumbara.
Cuando golpeó el suelo, se escuchó un fuerte estruendo y la onda expansiva levantó una nube de polvo. Entré con una confianza digna del más fuerte. Miré alrededor del área abierta y de inmediato noté a los otros guardias presentes allí. Escaneé los alrededores y me aseguré de que no hubiera nada que pudiera amenazarme antes de que mis ojos finalmente cayeran sobre el gobernante de la ciudad. Maestro Rinoceronte Atronador. Era mucho más grande y maduro de lo que recordaba. Tenía un martillo de guerra en una mano, y también vi las cicatrices de batalla que su ropa no podía ocultar. Estaba más fuerte que antes, asombrosamente más fuerte. Eso me hizo sonreír. Me quité la capucha de mi capa y me revelé al mundo. Los demás maestros no parecieron reconocerme, excepto el maestro Rino. Tai Lung me nombró y oí a los demás jadear cuando finalmente se dieron cuenta de quién era yo. Dejé que la información se asimilara en sus mentes antes de hablar con una sonrisa hacia el maestro Rino. Escuché que estabas hablando mucho otra vez. Te llamaron el maestro vivo más fuerte, así que quería ver con mis propios ojos si habías llegado a merecer ese título. Vi a maestro Rino quedarse completamente congelado en su sitio cuando dije eso. Sonreí, parecía trazar un paralelo entre el pasado y el presente, igual que yo. Estaba teniendo un episodio de trastorno de estrés postraumático y no pude evitar sentir nostalgia. Pero luego todo queda en calma. Se me erizó el pelo mientras mis instintos, perfeccionados durante años de entrenamiento, me gritaban. Mi visión se oscureció cuando una gigantesca montaña de rinocerontes se cernió sobre mí. Sus ojos rojos miraban un cadáver mientras brillaban con el color de su ki. Me miraron. No perdí tiempo y levanté la mano para atrapar el golpe de su martillo de guerra. Mi mano hizo contacto con la cabeza de su martillo de guerra y fue entonces cuando finalmente me di cuenta de cuánto poder me estaba golpeando. La fuerza fue suficiente para pulverizar una montaña. Mi ki brotó de mi cuerpo y mis ojos brillaron con esplendor cuando entré en el estado de paz interior en ese único instante. No necesitaba movimiento ni concentración. Después de todo mi entrenamiento, podía entrar en el estado de paz interior en un instante. Atrapé la cabeza de su martillo de guerra y en lugar de intentar repeler la fuerza, la acepté en mi cuerpo y permití que fluyera a través de mis músculos. Shaori, la defensa definitiva. Al relajar mis músculos hasta el límite, lo convertí en algo parecido a un líquido mientras sentía la fuerza fluir a través de mi cuerpo. Normalmente, el cuerpo de carne y hueso tenía un límite en la cantidad de fuerza que podía absorber o redirigir. Pero con el milagro logrado a través de la paz interior, pude dejar que la fuerza pasara por mi cuerpo y saliera por debajo de mis pies. Fue una mezcla entre Shaori y el concepto de destrucción interna, donde puedes hacer que la fuerza detrás de tu ataque atraviese la armadura. Solo que esta vez convertí mi cuerpo en esa armadura. La violenta fuerza detrás del ataque del maestro Rino explotó bajo mis pies, dejando mi cuerpo ileso como en una demostración de absoluto dominio sobre el cuerpo y la fuerza, había redirigido la fuerza de su golpe al suelo. ¡Zas! La tierra bajo mis pies tuvo que soportar todo el peso del ataque y quedó completamente devastada. Ese fue un buen golpe, por supuesto, a menos que estuvieras apuntando hacia mí, dije la frase que suelo usar para burlarme de mi oponente en el pasado mientras detenía su ataque. Había atrapado por completo el ataque del maestro Rino, pero no pude evitar sudar un poco. Fue una demostración de poder tan aterradora y la fuerza detrás de ese golpe fue tanta que ni siquiera pude redirigirlo hacia él como quería y tuve que lanzarlo inmediatamente al suelo. Así de fuerte era. Si no hubiera entrenado 10 meses antes, la pelea entre nosotros podría haber sido reñida. Era casi tan fuerte como Wu Bao en modo furioso. E imaginarse tanta fuerza en manos de un maestro de Kung Fu con la cabeza clara. Fue una idea realmente emocionante. El maestro rinoceronte se apartó de mí y aterrizó cerca de sus alumnos. Me miró con cara de asombro, pero había una sonrisa divertida en su rostro. Una sonrisa que rápidamente se convirtió en risa. Jaja, me burlé y comencé a reírme también mientras lo miraba. El tipo estaba tan sorprendido que comenzó a reír.
Por supuesto, dijo, secándose las lágrimas de los ojos debido a la risa. Después de todo, eres Tai Lung. Solo tú podrías usar su tiempo de prisión para alcanzar la paz interior. Así que eso fue lo que le pareció divertido, pensé, notando también su impecable observación. Fue capaz de darse cuenta de cómo detuve su ataque al instante. Por un momento, creí que te estancarías después de 20 años en prisión y que yo habría sido el guerrero superior por lejos, dijo el maestro Rino y golpeó el suelo con la culata de su martillo de guerra. Mientras no esté muerto, siempre volveré más fuerte, dije con una sonrisa burlona. Él negó con la cabeza y sus risas se fueron apagando poco a poco antes de ponerse serio de nuevo. So Tai Lung dijo, ¿qué hace un criminal como tú en mi ciudad? Sentí que mi ceja se movía cuando me llamó criminal. Saqué la carta del Palacio de Jade de mi bolsa con cordón antes de arrojársela al maestro rinoceronte. Lo cogió y abrió el pergamino antes de leer la carta que había dentro. Era una carta escrita por el propio maestro del Palacio de Jade. En ella se afirmaba que el Palacio de Jade se retractaba de su declaración de que yo era un criminal. El Palacio de Jade fue quien me acusó de criminal, y desde que se retractaron de su reclamo, ahora soy inocente. Como puedes ver en la carta, ya no soy un criminal, dije, y él apartó la mirada de la carta para mirarme. Y estoy en un viaje para buscar guerreros a los que desafiar, como en los viejos tiempos. Se quedó en silencio por un rato antes de volver a mirar la carta. Al final, suspiró. Parecía que Shifu se había ablandado con su hijo. Ese comentario le habría costado el cuerno si hubiera sido yo justo después de escapar de la prisión. Así que has venido a desafiarme, dijo y me arrojó la carta. La atrapé antes de volver a guardarla rápidamente en mi bolso. Me encantaría aceptar tu desafío. Tengo más de una razón para luchar contigo también, dijo y golpeó el suelo con la punta de su martillo de guerra nuevamente. Sin embargo, como eres un invitado de la ciudad, serás tratado como tal. Podrás descansar durante el día y mañana tendremos el partido, dijo con una pequeña reverencia. Así era como se trataba a las personas con verdadera fuerza en este mundo. Aunque el maestro Rino realmente me odiaba y creía que yo era un criminal, también respetaba mi fuerza como guerrero. Y él acababa de enterarse de que yo era un iluminado que había alcanzado la paz interior. Eso era innegablemente superior a él, como alguien que no había alcanzado tal estado. Incluso en toda China, se pueden contar con los dedos de una mano los que alcanzan la paz interior. Por eso, se comportaba con tanta cortesía y respeto como podía. Me parece bien. Te daré un día de retraso hasta que te derrote por segunda vez, dije y vi que sus ojos temblaban. Puede que haya admitido que no soy tan superior a ti como pensaba, pero eso no implica que no sea más fuerte, dijo. He crecido mucho en los últimos 20 años. Esto no será como la última vez. Tus palabras serán puestas a prueba pronto, dije y me desvanecí de mi lugar antes de aparecer frente a él. La velocidad siempre había sido uno de mis puntos fuertes, así que incluso sin usar pasos relámpago, era demasiado rápido para el ojo desnudo. La única razón por la que Mantis parecía más rápido que yo era por su pequeño tamaño. Los ojos de los demás espectadores se abrieron de par en par cuando me vieron aparecer de inmediato frente al maestro rinoceronte. Era muy alto, medía más de 12 pies, pero lo miré directamente a los ojos. Muy bien, dijo, y quedamos en que tendríamos un duelo mañana. No podía esperar a probar mis nuevas técnicas en ese cuerpo gigantesco. Estaba seguro de que sería capaz de aguantar un golpe. Después de eso, me guió hacia la parte superior de las escaleras y ordenó a sus estudiantes que reanudaran su entrenamiento. Estábamos uno al lado del otro mientras observábamos a sus alumnos entrenarse entre sí. Me preguntó cuál era mi opinión sobre sus alumnos y cómo se comparaban con los 5 furiosos. Por supuesto, me encargué de elogiar a los 5 furiosos y alardeé de su talento como lo haría cualquier orgulloso señor. También me preguntó sobre el guerrero dragón y los rumores en torno a la pelea que tuvimos. Después de ver mi poder actual con sus propios ojos, le resultó difícil creer que un recién nombrado guerrero dragón pudiera igualarme.
Por supuesto, me aseguré de aclarar el malentendido y también le dije cómo el guerrero dragón tenía el mayor potencial que jamás había visto, superando incluso a gente como yo. ¿Incluso más talentoso que tú? Debe ser un guerrero verdaderamente extraordinario si puede hacerte admitirlo, comentó Rino sorprendido. Negué con la cabeza. El talento solo te puede llevar hasta cierto punto. Tú más que nadie deberías saber que se necesita algo más que talento para llegar a donde estamos. Po todavía es joven, todavía no sabe ni quién es, dije y el maestro rinoceronte asintió. Estuve hablando con el maestro Rino y observando a sus estudiantes entrenar por un rato antes de decidir que era suficiente y despedirme. Recorrí la ciudad una vez más y esta vez visité el distrito este de la ciudad, que estaba más reservado para los ciudadanos reales de la ciudad de Gongumen. Recorrí su mercado, mirando con curiosidad a todas partes y disfrutando de la agitada ciudad en lugar del tranquilo pueblo para variar. Pero mientras caminaba por el mercado común de la ciudad, de repente una voz me detuvo al pasar por un pequeño puente. Tai Lung. Me di la vuelta con cautela cuando la persona me llamó por mi nombre. Llevaba mi capa y se suponía que nadie me conocía. Fue entonces cuando me encontré con una cabra vieja que estaba sentada a la sombra del pequeño puente. Tenía un paño delante y exhibía pequeñas baratijas que supuse que estaba vendiendo. Me quedé atónito cuando la vi. Adivina, la llamé y ella sonrió. Bueno, eso es todo, espero y les haya gustado el vídeo, les deseo un feliz día, tarde o noche, depende de a qué hora me estén escuchando.